Muy bien. Ok, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que se trata sobre lesión renal aguda. Ok, este es un tema importante, un tema básico de la especialidad, así que vamos a desarrollarlo de una manera organizada e intentar de que los conceptos claves queden desarrollados. Ok, a ver, la insuficiencia renal aguda, conocida así por la mayoría de personas, de colegas, realmente es un síndrome complejo. Lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy es la definición actual, cuál es su epidemiología, cómo se clasifica actualmente, las causas y los mecanismos que llevan al desarrollo, para tener un diagnóstico claro, dar un tratamiento y poder dar un pronóstico. Bien, entonces empecemos con la definición. Y antes de definir lo que es una insuficiencia renal aguda o una falla renal aguda, lo primero que tienen que tener claro es que para que los riñones cumplan su función en forma adecuada, requieren mínimo tres condiciones, tres requisitos. Que tengan un flujo sanguíneo adecuado, que tengan el parénquima íntegro para poder cumplir su función y que las vías urinarias se encuentren permeables en toda su extensión. Cuando alguno de estos tres parámetros se altera, es de alguna manera impedido de encontrarse en buena condición, entonces se va a alterar la función renal. La alteración súbita de estos elementos va a llevar a lo que es el deterioro de la función renal y por ende a lo que conocemos como insuficiencia renal aguda, que en realidad en la literatura ustedes van a encontrar múltiples nombres para el mismo síndrome. Van a encontrar este, definiciones como fracaso renal aguda, falla renal aguda, daño renal agudo, insuficiencia renal aguda, injuria renal aguda. Probablemente en nuestro idioma, en el español, la mejor expresión sea lesión renal aguda. Y en el inglés van a encontrar siempre el acute kidney injury, ¿no? O AKI. Algunos nefrólogos solemos abreviar el síndrome no como IRA, porque IRA es algo muy común y es más fácil confundirlo con otro trastorno en la medicina que es la insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo ahora en época de COVID. Sin embargo, cuando hablamos de AKI, todos sabemos que AKI, que son las siglas en inglés, no tiene mayor factor de confusión. Entonces, se ha vuelto costumbre para varios de nosotros llamar AKI a la lesión renal aguda, ¿ok? Para evitar la confusión de las siglas. Entonces, si me escuchan hablar de AKI, saben que estoy refiriéndome a la lesión renal aguda. Bien, pero ¿cómo se define una lesión renal aguda? Durante mucho tiempo hubo controversia, no hubo un acuerdo, hubieron varias iniciativas, hasta que poco a poco se fueron aclarando, se fueron llegando a consensos que nos permitieron tener la definición operativa y la definición conceptual que tenemos actualmente. La definición conceptual básicamente dice lo siguiente, que la lesión renal aguda es un síndrome heterogéneo que se define básicamente por tres grandes condiciones. Hay una disminución, una caída brusca, súbita de la función renal. Y cuando hablamos de brusca o súbita, nos estamos refiriendo a que la función renal cae en un periodo de horas hasta días, usualmente no más de 7 días. Y esta súbita caída de la función renal se traduce en que hay una imposibilidad para que el riñón pueda cumplir todo el grupo de funciones que suele cumplir. Y entonces no puede eliminar productos de desecho, lo cual implica que habrá una retención de productos nitrogenados, y no puede mantener los diferentes equilibrios que el riñón mantiene, es decir, no va a poder mantener el equilibrio ácido-base, el equilibrio hídrico y el equilibrio electrolítico. El otro parámetro de concepto es que usualmente, la mayoría de veces, este trastorno, este síndrome que lleva a
disminución súbita de la función renal, es reversible o casi totalmente reversible. Bien. Entonces, como es un síndrome, todos los síndromes tienen multicausalidad, ¿no? Y además, este síndrome tiene diferentes grados de severidad. Esta definición conceptual en la práctica no nos es muy útil si no tenemos parámetros para hacer el diagnóstico. Y entonces tenemos lo que llamamos la definición operativa. Y la definición operativa fue consensuada recién en el año 2012. Han pasado recién 8 años. Imagínense todo el tiempo que se lleva estudiando este trastorno para que recién hace 8 años se llegue a un consenso. Y el consenso fue el que se publicó y de ahí se tomó, ¿no? De la iniciativa de CADIGO en sus guías de práctica clínica para justamente el diagnóstico y manejo de la lesión renal aguda. ¿Y cómo se define una lesión renal aguda? Se define operativamente como el incremento de la creatinina del nivel basal, cual fuese este, en 0,3 miligramos por decilitro en un periodo de hasta 48 horas. O el incremento del nivel basal, cualquiera que fuese ese, 1.5 veces este valor, hasta en un máximo de 7 días. O ahí viene un tercer parámetro que ya no es el incremento de creatinina, sino es la disminución del volumen urinario, por debajo de 0,5 mililitros por kilo por hora, por un mínimo de 6 horas. Cualquiera de estas tres afirmaciones, estos tres parámetros que se cumpla, es suficiente para hacer el diagnóstico de lesión renal aguda. No tiene que haber más de uno, es suficiente con uno solo. Ahora, estos parámetros utilizados en la definición operativa no son perfectos, ¿ok? Tienen margen de error y tienen sesgo. Sin embargo, en el momento actual no contamos con parámetros que sean universalmente aceptados y que sean más específicos o más sensibles para el diagnóstico. Entonces, siguen siendo válidos hasta el momento de hoy. ¿Y por qué les digo que no son parámetros ideales, no son parámetros óptimos? Porque creatinina, que es el principal parámetro que tomamos en cuenta, es un marcador con bastantes debilidades, con bastantes deficiencias. Para empezar, no tiene una relación lineal entre filtración glomerular y su valor sérico. Si ustedes ven el gráfico que está a la derecha en la diapositiva, vean arriba. La línea naranja de arriba es la filtración glomerular. Una persona tiene una filtración glomerular normal, estable, y de repente tiene una lesión, una anoxa, algo que produce que su función renal caiga. Y entonces ven cómo la filtración glomerular cae rápidamente hasta otra meseta más baja. Sin embargo, la creatinina sérica de esa persona, que está en la línea naranja de abajo, está estable durante el periodo de función de filtración glomerular estable, pero cuando se da la caída súbita o brusca de la filtración glomerular, la creatinina no se eleva inmediatamente. La creatinina tarda, se demora en incrementarse. Y el periodo que se demora en incrementarse puede ser tan corto como 8 horas o puede inclusive demorar 2 días. En general, en promedio, nosotros consideramos que la creatinina tiene aproximadamente 24 horas de retraso en su representación sérica. Es decir, que la creatinina que vemos hoy día nos está representando de alguna manera la función renal del día de ayer. ¿Ok? Entonces, es un parámetro que es un poco lento, demora un poco en mostrarnos lo que está pasando con la función renal en este momento. El otro marcador, que es volumen urinario, tampoco es ideal porque no todas las lesiones renales agudas van con disminución de volumen urinario. Y no necesariamente el mantener el volumen urinario adecuado me indica que ese paciente tenga menor o mayor daño renal. No hay una correlación directa. Entonces, estos parámetros, que son nuestros parámetros actuales de diagnóstico, son buenos, pero no son ideales. Y eso ha llevado a una extensa investigación. Y hay una gran investigación en buscar otros criterios de definición de lesión renal aguda. Desafortunadamente, hasta ahora, como les digo, no hay ninguno que sea aceptado universalmente para poder reemplazar la creatinina y el volumen urinario. Pero tenemos varios en investigación. Como ustedes pueden ver ahí, de lejos el más conocido y que en algunos lugares se usa
es citatina C, pero hay una serie de moléculas, ¿no?, que nos van a reflejar mayor o menor daño en menor tiempo, con mayor o menor sensibilidad, y inclusive ha habido moléculas que nos reflejan daño de ciertos segmentos de la nefrona. Están listadas ahí en la diapositiva, pero como les digo, aún están en esa fase de investigación y de desarrollo como un marcador de diagnóstico. Bien, sabiendo cómo se define la lesión renal aguda, tanto conceptualmente como en forma operativa, lo que tenemos que ver es qué tan grande, qué tan importante es este problema. Y entonces vamos a ver que hay variación en su epidemiología. ¿En qué sentido? En que los reportes mundiales son heterogéneos porque hasta antes del consenso del año 2012 había muchas definiciones, y después del consenso las formas de reportar la incidencia y la prevalencia de lesión renal aguda son variables, ¿ok? Algunos reportan algún tipo de parámetros, otros reportan otro tipo de parámetros. En general, más o menos, tenemos la siguiente idea. En países desarrollados, más o menos la incidencia de lesión renal aguda es de unos 200 casos por millón de habitantes en adultos, ¿ok? Y en niños es menos del 10%. En cambio, en países en vías de desarrollo como el nuestro, no hay realmente estadísticas confiables ni fidedignas. Hay reportes pequeños, reportes aislados, ninguno confiable. Bien. El otro problema es ver en qué tipo de paciente. Y la lesión renal aguda es más frecuente en el paciente comunitario, pero mucho menos diagnosticada. Se estima que el 60% de lesiones agudas se dan en pacientes ambulatorios comunitarios, ¿ok? Pero solamente abarca, obviamente, al 1% de la población. ¿Por qué? Porque los pacientes ambulatorios son una gran masa de personas. Entonces, donde vamos a ver más la lesión renal aguda va a ser en el paciente hospitalizado. Aproximadamente la quinta parte de los pacientes hospitalizados cursan con algún grado y algún tipo de lesión renal aguda, siendo los reportes más frecuentes en los pacientes postquirúrgicos, ¿no?, obstétricos, y en los pacientes con enfermedades médicas severas. Tanto así que en cuidados intensivos, un 30% más o menos de los pacientes tienen algún grado de lesión renal aguda. Y otro grupo de riesgo alto es los pacientes que son o han sido sometidos a una cirugía cardiovascular, ¿no? La cirugía cardiovascular es la cirugía con mayor asociación a lesión renal aguda. Bien. Lo interesante y lo triste de esta epidemiología es que los estudios han demostrado que más o menos hasta la mitad de los casos de la lesión renal aguda tienen algún componente iatrógeno. Básicamente no en el hecho de que los médicos hayan causado la lesión renal aguda, sino que no fueron prudentes para darse cuenta a tiempo y no la manejaron precozmente. Hubieran podido tal vez evitar que se desarrolle, y por no haberse dado cuenta, se presentó el síndrome y luego tuvieron que enfrentar la lesión renal aguda. ¿Ok? Bien. Ahora, en el mundo, como verán, es variable la incidencia de lesión renal aguda, y nosotros, Latinoamérica, estamos en una zona con una incidencia, digamos, moderada, 11%, pero no necesariamente porque haya poco, sino porque tenemos un gran subregistro. Por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia es 22,3%, y en Sudamérica se estima que la incidencia debe llegar a 31%. ¿Ok? Aunque los registros oficiales no digan eso, es lo que se estima que realmente hay en países como el nuestro. Ahora, una forma de poder hacer un diagnóstico un poquito más exacto es solamente tomar para la evaluación aquellos pacientes que desarrollaron lesión renal aguda y que requirieron algún tipo de reemplazo renal, hemodiálisis, hemodiafiltración, terapias lentas, SLED, lo que sea. Cuando uno toma solamente los pacientes con lesión renal aguda que requieran reemplazo renal, hay estadísticas un poco más exactas. Por ejemplo, en Europa se tiene que alrededor de 25 casos por millón de habitantes en adultos y 2 a 2,5 en niños. ¿Ok? Y más o menos el 5 a 6% de pacientes en cuidados intensivos requieren reemplazo renal.
Igual en nuestro país, en Latinoamérica, las estadísticas son muy pobres como para poder dar alguna cifra exacta. Finalmente, en cuanto a la causalidad de la lesión renal aguda, desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que es un síndrome y es multicausal. Sin embargo, existen varios factores de índole demográfica, laboral, cultural, sanitaria, higiénica, que nos llevan a la producción o a la ausencia de lesión renal aguda. Me explico. Básicamente, en países desarrollados, la mayoría de lesiones renales agudas están en relación o a cuadros infecciosos severos, sépticos, a grandes traumas y a cirugía compleja, ¿no? La cardiovascular, por ejemplo. Un poco menos a drogas y agentes nefrotóxicos. En cambio, en países subdesarrollados, o sea, con muy mal grado de desarrollo, estamos hablando, por ejemplo, de África subsahariana, ¿no? Ahí tenemos causas de índole epidemiológica. Por ejemplo, tenemos pacientes que se deshidratan por diarreas profusas, pacientes que se deshidratan por cuadros febriles, ¿no? Infecciones endémicas, parasitosis, malaria, por ejemplo, ¿no? Gente que no tiene adecuado acceso a la salud y tienen, por ejemplo, complicaciones en los embarazos, hacen hemorragia del segundo o tercer trimestre, tienen, por ejemplo, abortos clandestinos, aborto séptico, hemorragias posaborto, o personas que en el trópico son mordidos por animales ponzoñosos, mordeduras de insectos, el uso de drogas, ¿no? O drogas que se mezclan en remedios tradicionales, ¿no? Y en algunas personas, algunos lugares con malos niveles de salud pública, por ejemplo, la industria informal que expone a los trabajadores a tintes que son tóxicos, a metales pesados, etcétera. Bien. ¿Cómo estamos en nuestro país? Aunque no hay reportes claros, lo que vemos nosotros todos los días es que nuestra epidemiología es mixta. Nosotros vemos parte de la epidemiología de países desarrollados, es decir, pacientes sépticos, pacientes con cirugías, pacientes que tienen uso de nefrotóxicos, pero también vemos parte de la epidemiología de los países que no están desarrollados, ¿no? Vemos, por ejemplo, pacientes deshidratados, pacientes que han sido expuestos a tóxicos, intoxicaciones, por ejemplo, por metanol, vemos a veces complicaciones obstétricas por aborto clandestino, o sea, sí se llega a ver epidemiología mixta de ambos tipos. Bien, entonces ahí está en resumen lo que se estaba diciendo, ¿no? Más o menos a qué se relaciona la lesión renal aguda en países desarrollados y a qué se relaciona la lesión renal aguda en países en vías de desarrollo. Bien, una cosa más que mencionar, en los países desarrollados, el paciente con lesión renal aguda suele ser adulto o mayor, ¿no? Tiene mayor edad. En cambio, en países en vías de desarrollo son personas jóvenes, inclusive adolescentes o niños. Bien, en ambos lados, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, la mortalidad es alta. Y la mortalidad, aunque ha mejorado con los años, sigue siendo alta. ¿De acuerdo? Bien. Y el gran problema en países en vías de desarrollo es el subregistro. Y la gran tristeza es que muchas de estos factores condicionantes pudieron haber sido prevenibles, pudieron haber sido evitados si hubiese un adecuado sistema de salud. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando una persona o cuando uno evalúa a una persona, es importante tener en claro cuáles son los factores de riesgo para que pudiera desarrollar una lesión renal aguda. Yo quisiera insistir en esto, ¿no? La idea no es que ustedes hagan un excelente diagnóstico de lesión renal aguda. Eso está bien, pero mejor aún estaría el hecho de que ustedes pudiesen prevenir, en la medida de lo posible, que la persona desarrolle lesión renal aguda. Y la mejor forma de prevenir es saber qué personas tienen riesgo, están expuestas en mayor proporción a que puedan desarrollar una lesión renal aguda. Y ahí están los factores de riesgo bien demostrados. Tienen ustedes, por ejemplo, la edad, ¿no? Por encima de los 60, 65 años hay mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Los diabéticos, de lejos, el diabético es una persona que tiene mayor labilidad. Las personas que tienen
hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados críticos, ¿ok? Todos los deshidratados, las anemias importantes, el de haber sido sometido a drogas nefrotóxicas, los que han sido sometidos a cirugía cardiovascular o que tengan una enfermedad cardiovascular importante, ¿no? Falla cardíaca, hipertensión arterial no controlada, enfermedad arterial periférica, los traumas que causan básicamente daño muscular, inflamación y muerte muscular con radomiólisis. Este es un tema muy bonito y muy importante en la nefrología de emergencia, que es lo que se ve en la lesión renal aguda asociada a desastres, ¿no? Terremotos, ¿ok? Se asocia, se ha reportado muchas veces grandes casos de lesiones renales agudas por trauma, por radiomiólisis, ¿no? Bien, otros factores de riesgo es el paciente séptico, de lejos, los hepatópatas crónicos, por una cuestión epidemiológica también las personas de sexo masculino, y finalmente el hecho de que una persona tenga ya algún grado de enfermedad renal crónica lo hace más proclive a que desarrolle lesión renal aguda. Bien, ya acabando esta parte un poco tediosa de lo que es epidemiología y datos, vamos a cosas más prácticas. Si un paciente tiene lesión renal aguda, si decimos que tiene lesión renal aguda, que tiene un NAC y un IRA, no hemos dicho nada. Tienen necesariamente que darle algún tipo de clasificación, algo más que nos ayude a actuar respecto al paciente. Y hay varias formas de clasificar la lesión renal aguda, que no son excluyentes entre sí. Es decir, ustedes podrían clasificar a un paciente de varias maneras, sumatorias, ¿de acuerdo? Vamos a ver, una clasificación muy antigua, pero básica y hasta el momento útil en algunos contextos, es clasificarla de acuerdo al nivel de diuresis. Y entonces se clasifican en dos grandes grupos. La lesión renal aguda no ligúrica, que en general es aquella que el paciente orina más de 400 mililitros al día. Bien. En teoría es un poco menos agresiva. En teoría, les digo, no siempre es así, pero en la mayoría de casos puede ser que sea menos agresiva. Y como el paciente orina, suele tener un manejo un poco más sencillo. ¿Ok? No siempre, como les digo, es así, pero en general esa es la idea. Y tenemos el otro tipo, que vendría a ser la lesión renal aguda oligúrica, o también llamada oligoanúrica, en la cual la diuresis es menor a 400 al día, y en teoría traduce un compromiso más extenso, más difícil de recuperar en el paciente. Bien. Otra clasificación, que es la clasificación que clásicamente nos han enseñado a todos, y todavía deben haber enseñado a ustedes, es una clasificación también antigua basada en la causalidad, basada en cómo se produce la lesión renal aguda. Es útil porque nos sirve para buscar causa, para hacer diagnóstico de causa, ¿ok? Pero no siempre es posible hacerla, a veces es difícil. Entonces se divide la lesión renal aguda en tres grandes grupos. La prerrenal, también llamada funcional, la renal o intrínseca o intrarrenal o parenquimal, todos son sinónimos, y la posrenal u obstructiva. Obviamente la más fácil de diagnosticar es la posrenal. Las otras dos son un poquito más complicadas. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Y la otra clasificación es la clasificación por severidad. Es decir, independientemente de si orina o no orina, o independientemente de la forma con que se haya producido, hay una severidad del cuadro. Hace ya varios años se hizo la primera iniciativa, que fueron los criterios Rifle. Los criterios Rifle, publicados hace 16 años, fueron el primer intento por dar una clasificación de severidad. Y fue útil como base. Sobre esos criterios Rifle, luego se hicieron los criterios Akin, ¿no? Los criterios Akin, publicados hace ya 13 años, hicieron una modificación leve y terminaron mejorando y acomodando los criterios de severidad, para que posteriormente sobre los criterios Akin tengamos la clasificación actual de severidad. La clasificación actual de severidad fue dada por la CADIGO y fue publicada hace 8 años. Y básicamente tenemos tres niveles de severidad.
¿ok? La lesión renal aguda puede estar en estadio 1, estadio 2 o estadio 3, dependiendo de cuánto hayan incrementado los parámetros de creatinina o cuánto haya disminuido la diuresis. Independientemente de cuál parámetro se tome, el peor parámetro es el que da el diagnóstico. Entonces, si hablamos de creatinina, ya dijimos que para decir que hay lesión renal aguda tenía que incrementarse 0,3 miligramos en 48 horas o 1,5 veces hasta en 7 días, ¿no? Para hacer un estadio 2, el incremento ya es de más de 2 veces, y para hacer estadio 3, el incremento es más de 3 veces el basal. Pero en estadio 3, además, hay otros parámetros. También es cualquier paciente que tenga más de 4 de creatinina, es un estadio 3, o cualquier paciente que haya sido evaluado por el nefrólogo y el nefrólogo haya dicho que tiene indicación de reemplazo renal. Eso es estadio 3. Si vemos el parámetro de diuresis, ya dijimos que para diagnosticar lesión renal aguda hay que tener una diuresis disminuida por debajo de 0,5 mililitros por kilogramo por hora durante un mínimo de 6 horas. Para estadio 2 tiene que ser más de 12 horas. Y para estadio 3, la disminución del flujo urinario tiene que ser menos de 0,3 por hora durante más de 24 horas. O que el paciente esté anúrico más de 12 horas. Bien, esto que a simple vista puede parecer complicado, cuando lo lean de nuevo van a ver que es sencillo. Simplemente cada estadio de severidad me da mayor incremento de productos nitrogenados o mayor disminución de la diuresis. Bien, ¿para qué han servido estos criterios? Pues los estudios posteriores a la clasificación de severidad han demostrado que efectivamente los pacientes que cursan con una lesión renal aguda estadio 3 tienen un peor pronóstico a largo plazo y a corto plazo, tienen mayor morbilidad y tienen mayor mortalidad. Entonces, un paciente con un AQI3 es un paciente que tiene peor pronóstico. Y entonces, habiendo visto todo esto en definiciones, tenemos lo que conocemos como el modelo conceptual de la lesión renal aguda. El modelo conceptual dice que básicamente la lesión renal aguda es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Es decir, dependiendo de lo que uno pueda hacer con el paciente, uno va a permitir que el proceso empeore o regresione hasta cierto punto. Si uno actúa lo más temprano posible, es menos probable que el paciente desarrolle una lesión renal aguda. Si uno no se da cuenta o uno actúa muy tarde, o la noxa, la lesión, la causa de la lesión renal aguda es muy brusca, muy fuerte, muy potente, probablemente va a progresar hasta estadios más avanzados. Entonces, en el modelo conceptual vemos que los riñones normales pueden ponerse en riesgo por algunos de los factores que ya mencionamos previamente. Entonces, los riñones en riesgo, las personas que tienen riñones en riesgo con factores de riesgo, tienen mayor posibilidad de hacer lesión renal aguda. Y ahí debería entrar la prevención primaria. En estos pacientes deberíamos ser el doble de cuidadosos para evitar que se expongan a noxas o a otras causas de lesión renal aguda. Si eso no se pudo hacer y ya se da el daño, ya se da la lesión renal, entonces viene la prevención secundaria. Es decir, aún así se haya producido el daño inicial en el riñón, si no actúa rápidamente y quita la causa, corrige la causa, compensa la lesión, este paciente podría evolucionar ahí nomás y no evolucionar a estadios severos. Sin embargo, si no, eso no se logra, entonces la lesión renal aguda progresa, se vuelve el cuadro más marcado, más severo y obviamente con menor posibilidad de recuperación ad íntegro. E inclusive el disturbio puede ser tal que el paciente llegue a la muerte. Bien, entonces para poder actuar necesitamos conocer la fisiopatología. Y la fisiopatología es la que nos dio la segunda clasificación, ¿no? El tipo de las lesiones renales agudas, prerrenal, renal y posrenal. Entonces, la fisiopatología va a depender mucho de qué sea lo que está produciendo el daño. Veamos primero la lesión renal aguda prerrenal. En la lesión renal aguda prerrenal existen 4 grandes grupos de causas. Todas tienen en común que lo que va a pasar con los riñones es que los riñones van a estar hipoperfundidos. Es decir, van a recibir una menor cantidad de flujo sanguíneo renal por minuto debido a diferentes causas. ¿Cuáles son las causas?
En el grupo lila van a ver el primer gran número de causas, que son las más comunes, y vienen a ser la depresión del volumen circulante efectivo a nivel intravascular. Es decir, puede haber dos grandes subgrupos. El paciente que realmente tiene una depresión de su volemia. En otras palabras, el paciente que se deshidrató, perdió volumen. Y eso puede ser porque tiene una gran deshidratación, porque no ingirió fluidos, porque tuvo una diaforesis, una gran pérdidas extrarrenales a nivel de vías insensibles, o porque tuvo una hemorragia, o porque tuvo una gran diuresis. Sea cual fuese esos motivos, se deshidrata, llegando al grado máximo de deshidratación que viene a ser el shock hipovolémico. ¿Ok? Pero también tenemos depresión del volumen circulante efectivo, no porque se perdió hacia el exterior el volumen, sino porque se perdió a otro espacio donde no debía estar. Y ahí tenemos, por ejemplo, los pacientes que forman el tercer espacio, las grandes ascitis, las pancreatitis, los grandes derrames pleurales, por ejemplo, los ilios por obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Los pacientes con gran trauma muscular, ellos hacen tercer espacio y pierden volumen hacia ese espacio y es como si estuvieran deshidratándose hacia ese espacio. Y también tenemos aquellos pacientes, antes de eso, uno de los típicos casos de esa formación de tercer espacio es el síndrome hepatorrenal, los pacientes que tienen cirrosis y que hacen lesión renal aguda asociada a su cirrosis. Bien, y el último grupo de esta primera agrupación de depresión de volumen vienen a ser aquellos que tienen disminución de volumen circulante efectivo, pero no porque se deshidrataron ni porque lo perdieron un tercer espacio, sino lo que sucedió es que manteniendo su volumen intravascular normal, aumenta la capacitancia, es decir, hay vasodilatación, tanto a nivel venoso, ¿no? Y sobre todo a nivel esplácnico. Entonces tenemos los pacientes que hacen sepsis, los que hacen anafilaxia, aquellos que usan drogas que son vasodilatadoras, ¿ok? Y esto nos va a llevar al típico cuadro de shock distributivo, ¿ok? El shock distributivo es la forma más grave de este tipo de causa de lesión renal aguda. Bien, ahora, otro grupo de causas de lesión aguda prerrenal vienen a ser aquellas que, manteniendo un volumen intravascular normal o inclusive incrementado, hiperperfunden el riñón. ¿Y por qué hipoperfunden el riñón? Porque el que tiene el problema es la bomba que debe mandar la sangre al riñón. Estamos hablando de falla cardíaca. Así tengan buen volumen sanguíneo. Si el corazón no puede mandar esta sangre hacia los riñones, estos hipoperfunden. Entonces estamos hablando del típico síndrome cardiorrenal, ¿no? El tipo 1. Entonces, estamos hablando de pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, una miocarditis, una arritmia cardíaca severa, una pericarditis constrictiva, restrictiva, una valvulopatía severa, etc. Bien, también aquí se va a ver los pacientes que tienen un cuadro de falla cardíaca que llega al shock cardiogénico. Si se dan cuenta, todos los tipos de shock a la larga producen lesión renal aguda. Tenemos otro grupo que a veces es difícil de diagnosticar porque es menos común, que es cuando se altera la autorregulación de la circulación renal. Ustedes, por su lectura de fisiología, deben acordarse que el riñón tiene una serie de mecanismos de autorregulación renal, donde está el feedback tubulo-glomerular, etc. Bien, cuando se alteran estos mecanismos, el riñón puede alterar su hemodinamia y de alguna manera hipoperfundirse. Básicamente esto se va a ver en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y suelen ser desencadenados por alguna droga, algún medicamento. A la cabeza, el de uso más común son los AINES, pero también puede ser los YECAS, los ARAS y algunas otras drogas pueden llevar a este tipo de desregulación de la circulación renal. Bien, por lo tanto ya entenderán que es mala idea darle YECAS o darle YECAS, ARAS o AINES a un paciente, por ejemplo, cirrótico. ¿Ok? Bien. Y el último grupo es el que está en azul, que es una causa bien rara, pero posible de hipoperfusión, que viene a ser la alteración súbita de la luz de la arteria renal. Estamos hablando básicamente de una
embolia, ¿ok? O de una trombosis de arteria renal, cosas que son felizmente bastante raras. ¿Bien? Ok. Estas son en general las causas de la lesión renal aguda prerrenal. Son amplias porque son las más comunes y son las que ustedes deberían ver rápidamente y sospechar que pueden causar lesión renal aguda y manejarlas lo más pronto posible para evitar que el paciente haga la lesión renal aguda. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las características de la lesión renal aún en estadio prerrenal? Por definición, es prerrenal porque el riñón mismo no está siendo afectado. O sea, el riñón mismo está indemne en su estructura. Y entonces la disminución de o la alteración de la función renal simplemente es una respuesta a la disminución del flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el riñón? Como recibe tan poco flujo sanguíneo, lo que hace es activar sus mecanismos de defensa, como el sistema renina-angiotensina aldosterona, y lo que hace es empezar la recuperación de volumen, porque lo que el riñón sensa es, no me llega flujo sanguíneo, debe faltar volumen de sangre. Y entonces empieza a recuperar agua, sodio, por los diferentes mecanismos, lo cual lleva a que al final produzca una orina concentrada y una muy baja producción o eliminación de sodio. Esto hace que intente el riñón recuperar la hipovolemia, entre comillas, que ha sensado. Bien. Si ustedes corrigen la causa de la hipoperfusión renal, si ustedes eliminan la causa de la hipoperfusión renal, como el riñón está íntegro, no se ha alterado, no se ha dañado, no se ha muerto, entonces se recupera rápidamente y la función renal se normaliza en 2 a 3 días, está totalmente normalizada la función renal. Bien. Ok. En cambio, la cosa cambia cuando estamos hablando del segundo tipo de lesión renal aguda, que es la lesión renal aguda parenquimal, intrínseca o renal. Acá hay una serie de diferentes causas, muchas de ellas distintas entre sí, que no se relacionan. Por ejemplo, tenemos como primera causa, la más común, la más frecuente, la necrosis tubular aguda. Y la necrosis tubular aguda, en su mayor proporción, es la progresión de la lesión renal aguda prerrenal que no fue adecuadamente manejada y se perpetúa en el tiempo. Es decir, si ustedes tienen un paciente que está en hipoperfusión renal, está en lesión renal aguda prerrenal y no se corrige a tiempo eso, la isquemia va a ser tan prolongada que va a producir necrosis tubular aguda y se va a convertir de prerrenal en renal o parenquimal. Es decir, la necrosis tubular aguda puede ser en la mayor parte de ocasiones la progresión de la lesión renal aguda prerrenal. ¿De acuerdo? Entonces, la primera causa de necrosis tubular aguda es la hemodinámica, es la progresión de la prerrenal. Sin embargo, también puede haber necrosis tubular aguda, en nefrología la conocemos como NTA, ¿no? De causa tóxica, usualmente antibióticos o antivirales o quimioterápicos. También por depósitos dentro del túbulo renal, eso se ve mucho en un tipo de cáncer que es el mieloma múltiple, ¿ok? Y por pigmentos orgánicos. Y es aquí donde les mencionaba la lesión renal aguda que se ve, por ejemplo, en grandes desastres, ¿no? En terremotos, que es una lesión renal aguda por mioglobina. Se da la radiomiólisis, a la gente es aplastada por la caída de los edificios, entonces se les aplastan las extremidades, hacen radiomiólisis, liberan mioglobina, eso produce una lesión renal aguda con taponamiento de los túbulos y es de mal pronóstico en general porque hay una gran alteración de los servicios de salud, ¿no? De la atención de estos pacientes. Pero también se puede dar por pigmentos orgánicos como la hemoglobina. Estamos hablando de todos los casos de hemólisis, ¿ya? Hemólisis de diferente tipo, desde la infecciosa hasta la autoinmune, etc. ¿Ok? Bien. Primer grupo de causas de lesión renal aguda parenquimal, necrosis tubular aguda. El segundo grupo viene a ser las glomerulonefritis, de las cuales no vamos a hablar ahora porque son tema de otra clase. Todas las glomerulopatías primarias y secundarias son una forma de lesión renal aguda, por lo menos en algún momento de su evolución. El otro grupo vienen a ser las NTI, las nefritis túbulo-intersticiales, pero las agudas, porque también hay las crónicas. Las NTI agudas
básicamente están relacionadas a la lesión del túbulo, pero con una presentación de un tipo distinto. O sea, acá lo que se altera mucho son las funciones del túbulo, se altera mucho las bombas, los transportes transmembrana. Y tiene varias causas. También está asociada a la isquémica, como la NTA, pero es más frecuente verla asociada a toxicidad, usualmente por medicamentos y drogas, antibióticos, por ejemplo, AINES, sustancias de contraste, siendo la más conocida, la patología más conocida, la nefropatía por contraste, ¿no? Drogas que a veces parecen inocentes pueden producir esto. Por ejemplo, una droga de uso muy común, que son los diuréticos, la furosemida, las tiazidas, pueden producir nefritis tubo-intersticial aguda. Hay un grupo interesante, raro, pero que suele ser pregunta típica de ingreso, es la NTIA inmunolérgica, que es una reacción alérgica severa a nivel del riñón por diferentes drogas, penicilina, cefalosporinas, etcétera, cualquiera de ellas. Es una gran lesión renal aguda de tipo inmunolérgico. Y finalmente existen algunas NTIA que son de causas menos comunes como inmunocomplejos, como por ejemplo el rechazo de un trasplante renal que ataque a nivel tubular, etcétera. Algunas infecciones crónicas también. Tenemos todavía unos grupos más de lesión renal aguda parenquimal. Está la de origen vascular, estamos hablando básicamente de las vasculitis, cuando estamos hablando de las microvasculares, que incluye además el síndrome hemolítico, el lupus, ¿no? La preeclampsia del síndrome de Gel, la esclerodermia, ¿no? Como las más comunes probablemente dentro de lo raro que son. Y la macrovascular también, que viene a ser la oclusión del flujo sanguíneo de las arterias renales o de sus ramas derivadas gruesas. Tenemos la lesión renal aguda neoplásica, cuando hay una infiltración tumoral directa, pero mucho más común que eso vendría a ser el riñón de mieloma. El riñón de mieloma es la lesión renal, tanto aguda como crónica, más comúnmente asociada a algún tipo de neoplasia. Bien. En hospitales donde se maneja a pacientes oncológicos, tampoco es raro ver síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es una emergencia médica, ¿ok? Y la hipercalcemia aguda también está relacionada a las neoplasias mal controladas. Finalmente tenemos una causa muy rara de lesión renal aguda parenquimal, que es la necrosis cortical. Es una causa muy rara y muy severa, muy grave, que termina usualmente en la pérdida irreversible de la función renal, ¿ok? Y se ve básicamente en complicaciones obstétricas relacionadas a aborto séptico, ahí hay el clásico síndrome ictérico azoémico de Mondor, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta, y los cuadros de coagulación intravascular diseminada asociada a complicaciones obstétricas como la preeclampsia, por ejemplo. ¿Bien? Ahí acaban las lesiones renales agudas parenquimales. Como verán, son un amplio rango, pero de todas ellas, realmente la que nos importa es la lesión renal aguda de tipo isquémico, esa prerrenal que se convierte en renal, porque de lejos son las más comunes, es la que van a ver sí o sí en su práctica como médicos alguna vez, ¿ok? Y básicamente se resume en este gráfico. Este gráfico resume la fisiopatología de la lesión renal aguda isquémica. Desde una primera fase de iniciación que empieza como un cuadro prerrenal, que es lo que ven arriba, cuando la función renal está todavía a nivel de 100, se da esa fase de hipoperfusión, esa fase de iniciación de la lesión renal, para luego producirse ya la lesión celular. La lesión celular ya viene a ser el inicio de la fase parenquimal o renal, donde se va perdiendo la integridad de la célula tubular, se va alterando los mecanismos de transporte a través de membrana y se va alterando la vitalidad de la célula. Finalmente, este cuadro, por una serie de mediadores inflamatorios y de lesión autocrina inclusive, extiende. Una vez que se da la muerte de las células,
siendo la forma más común la necrosis tubular aguda, se da una fase de mantenimiento, que es la meseta que ven abajo, ¿no? Esa fase de mantenimiento suele durar unos 4 o 5 días. Y si se corrige la causa que llevó a lesión renal aguda, el epitelio tubular se va a recomponer, se va a regenerar, y entonces inicia la fase de recuperación. Entonces, usualmente una lesión renal aguda parenquimal de tipo isquémico demora en recuperarse entre 1 a 3 semanas, con un promedio más o menos de 10 días. Si la prerrenal se demoraba de 1 a 3 días, la parenquimal se demora de 1 a 3 semanas en promedio. Bien, continuemos. Si queremos ver un poco más de la fisiopatología, podemos ver que la lesión de la célula epitelial, de la célula tubular, tiene más o menos mecanismos bien estudiados. Por un lado, este trastorno isquémico, esta hipoperfusión, esta alteración del flujo sanguíneo, suele llevar a tipo de lesión epitelial. Unos casos de lesión subletal, es decir, que la no se muere, pero que altera justamente su fisiología. Como les digo, transportadores transmembranas, las bombas y todo, se alteran, dejan de funcionar de forma apropiada. Por otro lado, la lesión puede ser tan intensa que llegue a la muerte de la célula, ya sea por mecanismos de apoptosis o necrosis directamente. En ambos casos, las células pierden la vitalidad, finalmente se mueren, se descaman y caen hacia la luz tubular. ¿Ok? Y hay pérdida de epitelio. Además, las células que caen a la luz tubular van a producir obstrucción. Este daño se ve exacerbado por dos mecanismos. Por un lado, se van a liberar una serie de moléculas proinflamatorias y una serie de citoquinas y sustancias que están mediando inflamación. Hacen que el cuadro se prolongue, se exacerbe. Y por otro lado, la lesión de la célula endotelial se ve afectada, o perdón, produce como mecanismos de respuesta una alteración de la hemodinamia renal. Y básicamente lo que se va a ver es que hay vasoconstricción, hay disminución del flujo sanguíneo en forma heterogénea, y además va a haber alteración de la permeabilidad del endotelio y un aumento de las moléculas de adhesión leucocitaria. Entonces, si eso lo queremos traducir de una manera más organizada, podemos ver lo que está en este gráfico. Se produce la isquemia renal, se da el daño a nivel tubular, se lesiona la célula tubular, se libera una serie de citoquinas y de otras moléculas proinflamatorias, inclusive puede haber infiltración de leucocitos, eso lleva a la lesión más severa del epitelio, llevando a la apoptosis o llevando inclusive a la necrosis. Entonces, va a haber una alteración, una denudación del epitelio, va a haber una alteración de la permeabilidad del capilar, va a haber un fluido retrógrado, va a haber un mal intercambio de sustancias de desecho, de electrolitos y una serie de sustancias entre la luz tubular y la sangre. Van a caer las células hacia la luz tubular, van a producir obstrucción, ¿no? Y va a darse todo el proceso fisiopatológico que hemos conversado de la lesión renal aguda renal de tipo parenquimal isquémico. Bien, pero si el cuadro es manejado y si la causa es controlada, viene la siguiente parte. Después de que se ha dado toda esta lesión, viene la parte de recuperación. Y es decir, desde la membrana basal empieza a regenerarse el epitelio tubular. Inicialmente las células son inmaduras, pero a medida que van creciendo y van madurando, van recuperando sus capacidades, van recuperando la función de sus bombas, de sus mecanismos de transporte, y entonces van otra vez formando la vellosidad intraluminal, porque las células del túbulo son muy vellosas, así como el intestino, así, y entonces se da la recuperación de la lesión renal aguda parenquimal, ¿no? Este proceso, como les decía, demora entre 1 a 3 semanas aproximadamente. Bien. Finalmente, la última forma de lesión renal aguda es la postrenal, que es la más fácil de diagnosticar en la mayoría de casos. Bien, y se da por la obstrucción del flujo urinario a cualquier nivel. Sin embargo, para que nosotros lo veamos como un síndrome de lesión renal aguda,
usualmente tenemos que ver la obstrucción del flujo urinario de ambos riñones, y eso se da casi siempre cuando la obstrucción es a nivel de la vía urinaria baja. Estamos hablando a nivel de la vejiga y de la uretra, ¿de acuerdo? Porque si se obstruye una sola vía urinaria, un solo uréter, es cierto que va a haber lesión renal aguda para ese riñón, pero es posible que clínicamente no nos demos cuenta, porque si tenemos un solo riñón funcionando, así esté el otro obstruido, el riñón que funciona suele cubrir, por lo menos en forma temporal, toda la función renal, que los valores de urea, creatinina, electrolitos se alteren, y el paciente no tiene mayor variación de sus niveles sanguíneos. El flujo urinario tampoco tendría por qué alterarse. Entonces, la lesión renal aguda postrenal que ustedes van a ver en los servicios de emergencia, ¿ok? Cuando reciban pacientes, va a ser usualmente la obstrucción baja, ya sea intraluminal, por ejemplo, un cálculo, o ya sea extraluminal, por ejemplo, un cáncer de vejiga a nivel del piso de vejiga, ¿no? Ok. Las causas entonces de lesión renal aguda postrenal son las uropatías obstructivas congénitas, ¿no? Niños que nacen con alguna malformación que obstruye, las uropatías obstructivas adquiridas, de lejos lo más común, la litiasis, ¿ok? Sin embargo, a veces hay casos de pacientes que de cuando en cuando vemos postquirúrgico, por ejemplo, ¿no? Se equivoca el cirujano y liga los uréteres en lugar de otra cosa, se ve, ¿no? Suele ser más raro. La obstrucción intratubular, las neoplasias, siendo de lejos la más común, la hiperplasia benigna de próstata, como la neoplasia que más obstruye vía urinaria, y el cáncer de próstata también, y ya seguido de cáncer de cuello uterino y luego cáncer de vejiga. Puede haber obstrucción infecciosa, es raro, pero se ve, ¿no? Bicetomas, por ejemplo, son bolas de hongos, ¿no? En algunos casos parásitos como esquistosomas. Por ahí alguna vez hemos visto cómo se llama Ascaris lumbricoides, que produce obstrucción a nivel de la uretra. Bueno, y también se ve en nuestro medio, en nuestro país, obstrucción de la vía urinaria baja después de un cuadro de tuberculosis genitourinaria. Y finalmente, una forma rara de obstrucción de vía urinaria que se da dentro del contexto de un cuadro de fibrosis retroperitoneal, que es bastante raro, felizmente. Bien, entonces, conociendo la epidemiología y la fisiopatología de la erosión renal aguda, y ya conociendo la definición, la idea es que hagamos diagnóstico, que es finalmente lo que nos interesa de todo este cuadro. Entre más precoz, mejor. Y al comienzo, cuando uno no tiene mucha práctica, se puede sentir un poco intimidado por la multicausalidad de la erosión renal aguda. En esta gráfica está más o menos en resumen la proporción en la cual se producen las lesiones renales agudas. Y van a ver que mucho tienen que ver con esta literatura que es, bueno, la literatura anglosajona, ¿no? Tiene que ver mucho con drogas, con sepsis, con cirugía cardíaca, con falla cardíaca, con shock, ¿ok? Y más abajo se ve con falla renal crónica, glomerulopatías. En nuestro medio es similar, aunque con proporciones distintas, pero es lo mismo. O sea, la lesión renal aguda se va a producir siempre como consecuencia de otra enfermedad que me está descompensando al paciente. Y lo importante es que ustedes sepan que la persona que viene con un cuadro séptico puede tener lesión renal aguda, que la persona, el diabético, ya es lábil para tener lesión renal aguda, que el señor que vino con infarto agudo de miocardio puede tener lesión renal aguda, que si vino el paciente con VIH y le tomaron tomografía cerebral, tomografía de pulmones y tomografía abdominal buscando complicaciones de VIH, tanto contraste puede producir lesión renal aguda. O sea, la idea es que ustedes sospechen quién puede realizar la lesión renal aguda para que la busquen activamente y no estar allí viendo al paciente y de noche a mañana estar sorprendidos porque les llega una creatinina en 4 o porque dejó de orinar. ¿De acuerdo? Entonces, es lo ideal y lo buscado que se busque la lesión renal aguda y no solamente se diagnostique cuando ya todo está en proceso. Bien, entonces, el diagnóstico va a darse
Usualmente porque evidenciamos trastornos en la función renal. Y básicamente, uno de los siguientes 4 grandes disturbios, o varios de ellos. Uno, que empieza a incrementarse el nivel de urea y catinina, y también de ácido úrico, aunque casi nunca no miden, pero urea y catinina. 2, que se manejan mal los líquidos. El paciente, por un lado, empieza a tener disminución del flujo urinario, oliguria o hasta anuria, ¿de acuerdo? Y por ende va a tener sobrecarga hídrica, empieza a retener líquido. Aunque también puede verse lo contrario, en la fase de recuperación de la lesión renal aguda isquémica, se ve una fase de poliuria, donde el paciente empieza a orinar un montón, y si no lo manejan adecuado, se deshidrata y vuelve a hacer una ira prerrenal, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el segundo trastorno, mal manejo de los líquidos. El tercer grupo de disturbios viene a ser el inadecuado manejo de las sustancias que van en los líquidos, es decir, manejo de electrolitos, ¿ok? Sodio y potasio, y manejo también de iones divalentes como calcio y fósforo. Bien, también se alteran otras sustancias, pero tienen menor importancia para el diagnóstico. Y finalmente, el otro grupo de disturbios que nos evidencian que hay daño renal agudo es la incapacidad para mantener la homeostasis ácido-base. Y entonces se va a desarrollar acidosis metabólica. Bien, que puede ser con un anion GAP alto o anion GAP normal, dependiendo de cuál sea la fisiopatología. Aunque en la lesión renal aguda, característicamente debería ser con anion GAP elevado. Bien, entonces esos 4 grandes disturbios evidenciados en la analítica del paciente nos traducen que hay una lesión renal aguda. Bien, y son nuestros objetivos de manejo al mismo tiempo. Un tema un poco controvertido, un poco difícil en lo que es el diagnóstico de lesión renal aguda es diferenciar si mi paciente está todavía en la etapa de una AQI prerrenal o ya evolucionó y estoy manejando un paciente con una AQI renal o parenquimal. Recuerden que es distinto, ¿no? La prerrenal lo manejo, lo compenso y se recupera rápidamente. En cambio, la renal va a tener de todas maneras un periodo más largo de recuperación porque ya hubo necrosis. Pero los dos cuadros tienen la misma etiología, la misma causa. Es el mismo paciente que tuvo una diarrea severa, una gran deshidratación, no pudo ser hidratado a tiempo y cuando llega al hospital estaba muy deshidratado en shock hipovolémico. Puede quedarse en prerrenal o puede evolucionar a renal. ¿En qué momento está? La clínica no me va a ayudar a hacer la diferenciación. En ambos casos está chocado, hipovolémico, deshidratado, muy mal. Entonces, la única forma de estar seguros si estamos enfrentando una prerrenal de una renal, y en este caso de una necrosis tubular aguda, que es la forma más común, son los índices urinarios. Y es sencillo. Si vemos, por ejemplo, la densidad urinaria, que está de la mitad para abajo de la tabla. La densidad urinaria en la prerrenal obviamente va a estar alta, porque es una orina concentrada, porque el riñón está todavía vivo y está tratando de recuperar agua y sodio para recuperar la volemia. En cambio, en la necrosis tubular ya se murió el túbulo y ya no hay quien concentre la orina y la orina no es concentrada. Por ende, la osmolaridad urinaria en la prerrenal es alta, mayor a 500. En cambio, en la necrosis tubular aguda, la osmolaridad no es alta, es casi isosmolar, isotónica al plasma, 350 o menos. ¿Ok? Si medimos el sodio urinario en la prerrenal, recuerden que el riñón está reabsorbiendo agua y sodio para recuperar la volemia. Entonces el sodio urinario es bajo, menos de 20. O FENA, que es una evaluación un poco más fidedigna del sodio urinario, es menor al 1%. En cambio, en la necrosis tubular aguda, ya no hay quien recupere el sodio y el agua. Entonces el sodio urinario es mayor a 40 y el FENA es mayor a 1. ¿Ok? Y por ejemplo, si vamos a un examen de orina común y corriente, que lo van a poder tener en cualquier lado, inclusive en su cerebro, en la punta del cerro, se puede hacer un examen de orina. Van a ver que el sedimento urinario de la lesión renal aguda prerrenal no tiene mayor alteración. La orina está concentrada, pero no hay más. En cambio, en la necrosis tubular aguda van a encontrar cilindros granulosos, ¿ok? Entonces, eso me indica que hay muerte celular. El cilindro granuloso me está indicando que hay muerte del epitelio tubular, ¿ok? Hay más índices, pero los que les he mencionado son los índices más útiles, más utilizados en todo caso para la diferenciación de la lesión renal aguda prerrenal
de la necrosis tubular aguda. Ahora, muchas veces los colegas se quieren apoyar en el diagnóstico por imágenes para decir si el paciente tiene lesión renal aguda, sí o no. Y realmente en lesión renal aguda las imágenes no son muy útiles, a excepción de que estemos hablando de uropatía obstructiva. Uropatía obstructiva sí es un cuadro que puede ser bastante bien diagnosticado con la ayuda de imágenes. Y cuando hablamos de imágenes, básicamente el estudio que se puede utilizar en el paciente que está con falla renal aguda y que está más a la mano es el estudio de ultrasonografía o ecografía. Bien, y nos dicen con bastante certeza si hay obstrucción o no hay obstrucción por diferentes índices que van a ver ustedes en la clase, en el seminario que tienen de imágenes en nefrología. ¿Ok? Otros estudios realmente son poco útiles, tomografía, resonancia, en el contexto de lesión renal aguda, no son de rutina, no se suelen utilizar. Tal vez podría ser el ecodoppler de vasos renales, pensando en una obstrucción de arteria renal, pero como les digo, son de utilidad muy limitada, no son de uso común. ¿Ok? Más aún, la mayoría de veces uno es capaz de diagnosticar una lesión renal aguda sin ningún tipo de estudio de imágenes. Más las imágenes nos van a servir para diferenciarlo de la enfermedad renal crónica y para más o menos tener cierto grado de certeza de que la lesión es aguda y no es crónica. ¿Ok? Finalmente, en el diagnóstico no solamente se dan las complicaciones a través de esos 4 grandes grupos de disturbios que les he mencionado, sino que la lesión renal aguda, a medida que se hace más severa, a medida que va empeorando, empieza a comprometer otros órganos. Y el paciente entonces pasa de tener un compromiso renal a tener un compromiso multisistémico. Allí está en la gráfica los compromisos de otros órganos que se suelen asociar a la lesión renal aguda, ¿no? Pero van a ver básicamente que compromete los órganos vitales, tanto corazón, cerebro, pulmones, hígado, ¿ok? Y va a haber una serie de alteraciones en otros órganos que pueden llevar inclusive a un cuadro de falla orgánica múltiple o una alta tasa de mortalidad. Como les decía, a veces nos planteamos la dificultad de saber si es que el paciente es solamente una lesión renal aguda o a lo mejor tiene de base una lesión renal crónica, una enfermedad renal crónica. Muchas veces al comienzo no es fácil hacer la diferenciación y con la evolución nos vamos dando cuenta. Si tenemos un estudio de imágenes que nos dice que hay una alteración estructural, bueno, pues ya está el diagnóstico hecho. Pero muchas veces vamos a requerir de la historia previa o de la evolución del paciente, ¿no? Ver si tiene una enfermedad de fondo que produzca enfermedad renal crónica, ver si tenía síntomas o cuadro clínico que se puede atribuir, ver si tenía una medición previa de función renal donde ya había deterioro, ¿ok? Esas son las cosas que nos llevan usualmente a saber si había una lesión renal previa. Algunas veces no nos damos cuenta y solo en la evolución y en el manejo del cuadro, cuando se supera todo el episodio, recién nos podemos dar cuenta si había algo o no de cronicidad en el paciente. Es lo mismo que le estaba diciendo, ¿ok? Bien. ¿Qué apoya, por ejemplo, de que sea lesión renal aguda? Uno, que tengamos una causa, una noxa, un evento agudo importante. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio severo. 2, que veamos que con el manejo la función renal empieza a mejorar y empieza a recuperarse. Tercero, que por ejemplo no haya ninguna evidencia de cronicidad, como por ejemplo historia previa, enfermedad de fondo que causa enfermedad crónica, que no haya por ejemplo en el examen de orina o en los estudios de imágenes alteraciones que sean propias de la cronicidad. Y finalmente, que el paciente con lesión renal aguda, a menos de que tenga una hemorragia, ¿no? Suele no tener anemia, son pacientes que suelen tener niveles normales de hemoglobina, ¿ok? Entonces, eso nos apoya de que el paciente tiene una lesión renal aguda. Si es distinto a lo que les acabo de mencionar, entonces uno debería sospechar que de fondo hay una lesión renal crónica. Muy pocas veces necesitamos de biopsia para hacer el diagnóstico. La biopsia es, según los libros, menos del 20%. Yo les diría que en nuestro medio es mucho más raro todavía hacer una biopsia por lesión renal aguda. Ahí en la fotografía me pueden ver haciendo una biopsia de las rarísimas biopsias que he hecho con lesión renal aguda.
¿ok? Y básicamente se hacen las biopsias en tres situaciones. Cuando uno diagnostica una lesión renal aguda, con todos los parámetros de que está establecido es parenquimal, y no hay nada que nos lleve a conocer la etiología, no sabemos por qué. O este paciente tiene una etiología que sabemos que tarde o temprano va a ser biopsiado. Estamos hablando básicamente de glomerulopatías. Puede ser que debute la glomerulopatía con lesión renal aguda, y ese paciente sí o sí va a ser biopsiado porque las glomerulopatías en general se biopsian. O tenemos un paciente que tenemos un diagnóstico claro, sabemos la causa, todo estaba bien diagnosticado, y a pesar de que manejamos al paciente en forma apropiada, este paciente no se recupera como debería recuperarse. Tiene una evolución tórpida, una recuperación muy lenta, o no se recupera. Pasan 3, 4 semanas, que es el tiempo límite, tope para una recuperación, y sin embargo sigue con lesión renal. Y entonces uno sospecha, o nos habremos equivocado en el diagnóstico, o tiene otra cosa, o es un paciente con muy mala suerte y la lesión renal aguda fue tan severa que le ha producido necrosis importante y ya fibrosis, y entonces ha desarrollado daño crónico irrecuperable en el contexto de su lesión renal aguda. En ese caso, se hace la biopsia también para diferenciar. ¿Ok? Bien. Y entonces lo que podemos encontrar son pacientes con este tipo de cuadro. Ven ustedes una típica necrosis tubular aguda. ¿Ok? Y lo importante, hecho el diagnóstico presuntivo o el diagnóstico causal, sin importar cuál sea su profundidad en el diagnóstico, lo importante es que instauren el tratamiento lo más pronto posible, ¿ok? Porque entre más se demoren en tratarlo, más va a progresar la severidad del daño renal agudo. En general, las prerrenales se manejan hidratando al paciente, manteniendo la estabilidad hemodinámica y tratando el factor descompensante, la enfermedad de fondo. Las renales, las parenquimales, se manejan compensando o tratando la enfermedad de fondo, buscando las complicaciones y compensándolas. Y eventualmente, si está muy severo el cuadro, con reemplazo renal. Y las posrenales se manejan básicamente desobstruyendo la vía urinaria, permeabilizando la vía urinaria. ¿Ok? Son los grandes parámetros de manejo de la lesión renal aguda. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, del estadio de daño renal agudo, van a ver que Kadoki y Kadigo recomiendan algunos parámetros de manejo. Si ustedes ven las guías, van a encontrar que hay diferentes actitudes y diferentes medidas a tomar dependiendo de en qué condición esté el paciente. Bien. Lo importante en general para el manejo es que hagamos el siguiente esquema. Más o menos va de la siguiente manera. Cuando tenemos un paciente con lesión renal aguda, lo primero que deberíamos preguntarnos es si su hemodinamia está preservada. Este paciente tiene una presión arterial decente, aceptable, está chocado, ¿ok? Entonces yo tengo una serie de parámetros hemodinámicos para saber cómo está su estado hemodinámico, ¿ok? Y si está depletado de volumen, tengo que pasarle volumen. Si está en un shock distributivo, tendré que ponerle aminas, ¿no? Catecolaminas para mejorar el shock, etc. Si tiene hipovolemia, tiene anemia, sangrado, tendré que reponerle sangre. O sea, lo que corresponda para la compensación de su estado hemodinámico. Eso va a depender de cada caso en particular. Y de allí me voy a ver la complicación más grave que tiene la falla renal aguda. Y me pregunto, si mi paciente tiene hipercalemia, y si tiene hipercalemia, es severa, y entonces, independientemente de la causa, yo empiezo a manejar la hipercalemia, porque la hipercalemia se relaciona a mortalidad. Mientras voy manejando la hipercalemia por un lado y voy manejando la hemodinamia, me encargo que la hidratación del paciente sea la adecuada. No porque está depletado, tampoco me voy a pasar en la hidratación y lo voy a llevar a la sobrecarga hídrica. Y el otro punto importante en el cual no hay consenso mundial es con qué solución es mejor hidratar a mi paciente, ¿ok? Depende mucho del contexto clínico, de dónde estén. Les voy adelantando, ¿no? Que lo más bonito, barato que tenemos, que es el cloruro de sodio, solución salina 1 normal, no es la mejor para hidratar a los pacientes, pero es lo que está más a la mano y lo que es más barato, ¿ok? Pero hay soluciones que son mejores, que desgraciadamente no las utilizamos por
disponibilidad o por costo. Y luego, si estamos en el otro extremo de un paciente que esté no con depresión de volumen, sino al contrario, con sobrecarga de volumen, entonces uno tendrá que restringir el volumen e intentar que pierda la sobrecarga usando juiciosamente los diuréticos. O en casos severos, inclusive ingresándolo a diálisis para ultrafiltración, ¿no? El cuarto paso es ver la otra complicación que podría haber en los pacientes con falla renal aguda, si es que hay trastorno del sodio. Que la mayoría de veces, si van a haber un trastorno del sodio, suele ser hiponatremia, ¿de acuerdo? Que no suele ser severa y se suele manejar con el tipo de solución a hidratar o con restricción de agua libre. Luego vemos la otra complicación importante, que es la acidosis metabólica. Y vemos si es que es severa, ¿no? Y entonces mi manejo debe estar orientado para mantener los valores en un nivel de seguridad, que es un bicarbonato en algunos libros mayor de 12, en otros mayor de 15, o un pH mayor a 7.2. Bien. Finalmente, esas son las complicaciones más importantes que suelen asociarse a mortalidad cercana o a corto plazo. Después de haber compensado eso, yo me pregunto si mi paciente tiene un cuadro de uremia. Un cuadro de uremia significa que hay una alteración de la fisiología normal por este grado de daño renal. Es un poquito más complicado, no significa que es un nivel de urea en sangre, eso no es uremia. Uremia viene a ser el síndrome asociado a la falla renal, tanto aguda como crónica. Ambas producen uremia. Si el paciente tiene uremia, y eso para eso usualmente yo requiero el apoyo del nefrólogo, es posible que este paciente requiera o no requiera reemplazo renal dependiendo de su estado. En paralelo, yo tengo que corregir mis drogas para la función renal que tenga el paciente y tengo que nutrirlo. Una de las complicaciones de la lesión renal aguda es que los pacientes se suelen desnutrir, no solamente por la lesión renal aguda, sino por lo que lleva a lesión renal aguda, que estamos hablando básicamente de cuadros sépticos, pacientes diabéticos descompensados, postquirúrgicos que no pueden comer, etc. Entonces hay que darles una nutrición parenteral muchas veces adecuada. Y haciendo un balance de todo lo anterior, el nefrólogo va a decidir si este paciente requiere o no requiere iniciar terapia de reemplazo renal. Hay varios estudios que han demostrado que la terapia de reemplazo renal precoz, temprana, no mejora en nada la sobrevida ni la mortalidad. O sea que hay que empezarla cuando se requiere, no antes, no por si acaso, no por prevenir un daño peor. Cuando uno requiere reemplazo renal, en general, ¿no? Hay pequeñas variaciones, pero en general, cuando hay un edema agudo de pulmón o anasarca que no responde a diuréticos, cuando hay hipercalemia severa, que también es refractaria al manejo, acidosis metabólica severa, que también es refractaria al manejo, la encefalopatía urémica, la pericarditis urémica y la diabetes hemorrágica urémica, que son las tres complicaciones de la uremia importantes. Y también se da reemplazo renal agudo en las lesiones renales agudas que están asociadas a drogas o tóxicos. Por ejemplo, día bonito en nefrología es el 14 de febrero, cuando llegan todas esas fulanas y fulanos que quisieron suicidarse porque el amor de su vida no los ve bien, y se les ocurre, pues, no sé, tomarse 100 pastillas de aspirina, ¿no? Una intoxicación de salicilatos que hay que dializarlo para sacarlo de ese cuadro. O el tipo se va a tomar con sus amigos y como se le acaba la plata, toma licores de baja calidad y termina con su intoxicación por metanol. Tenemos que dializarlo por intoxicación por metanol. Lindos son los 14 y 15 de febrero. Y indicaciones relativas, por ejemplo, pacientes con una lesión renal aguda hipercatabólica, el paciente que no orina nada y que le han dado diuréticos y no está respondiendo en nada con diuréticos, y uno ve que en las horas siguientes no va a mejorar, el cuadro patológico está progresando y probablemente esta sobrecarga hídrica en las próximas horas va a ser inmanejable y podríamos ingresarlo. Las indicaciones relativas están muy a criterio de la evaluación del nefrólogo en el momento que está con el paciente. Bien. Ok, para terminar, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes con lesión renal aguda? Bien, tenemos lo siguiente. La lesión renal aguda puede tener varias formas de evolución. Lo ideal sería que logremos la de arriba, la verde. Se da la caída temporal y brusca de la función renal y luego se recupera completamente. Ah, genial.
pero eso no ocurre siempre. Podría ser un paciente que se recupera parcialmente y queda con daño y queda con una enfermedad renal crónica. Podría ser un paciente que ya tenía enfermedad renal crónica y se descompensó, hizo una aguda y luego se recupera, pero a su nivel de enfermedad crónica previo. Y existe el raro caso del paciente que hace un evento agudo, severo, grave y termina perdiendo los riñones. Estamos hablando básicamente de cuadros de necrosis cortical, como les mencioné. Entonces, el pronóstico en general es que la tasa de mortalidad es muy variable dependiendo de qué literatura lean y también de qué tan antigua o moderna sea la literatura, por los diferentes conceptos que había en el tiempo. Entonces, la tasa de mortalidad en los reportes es muy amplia, del 25 al 90%. Entonces, en general, hay que tomar con pinzas estos datos. Lo que les puedo decir es lo siguiente. ¿Quiénes tienen peor pronóstico y por ende quiénes se mueren más? Los que tienen lesión renal aguda en el contexto de UCI, de cuidados intensivos, los que tienen lesión renal aguda en el contexto de sepsis. Y si es un paciente séptico chocado en cuidados intensivos, está pues pedido, el pronóstico es muy malo, ¿ok? Bien. ¿Qué incrementa la mortalidad? Los pacientes que tengan de fondo enfermedad cardiovascular, que tengan mayor edad, adulto mayor, los sépticos y los que hacen lesión renal aguda en estadio de severidad 3, ¿no? Un aquí estadio 3. Hay algunos reportes que dicen que también debería entrar ahí el paciente con antecedente de diabetes, pero no ha estado en todos los reportes, por eso no lo he puesto. Y ustedes van a ver que si bien es cierto, la mortalidad a través de los años fue mejorando, igual la mortalidad no es baja, es alta. En general, en los diferentes reportes, el 30% de pacientes con lesión renal aguda hospitalaria se mueren, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven, la mortalidad obviamente es mayor a mayor retención nitrogenada, ¿no? O a mayor índice, ¿cómo se llama? Nivel de creatinina. Está claro eso. Y el pronóstico, como lo ven en estudios posteriores, es peor en aquellas personas que desarrollan estadio 3 de lesión renal aguda. ¿Ok? Finalmente, en pronóstico, los que mejor pronóstico tienen son los que hacen lesión renal aguda purita. Menor pronóstico es el que tiene lesión renal aguda sobre enfermedad renal. ¿De acuerdo? Siempre la lesión renal de base me empeora el pronóstico. Eso es lo mismo que les mostraba. No, este de acá les mostraba para, además, un tema aparte de la parte netamente médica. Es que el estudio de la lesión renal aguda cobró importancia en Estados Unidos en la década de los 90 porque se dieron cuenta que a peor lesión renal aguda, a grado más severo, se termina convirtiendo en un problema no solamente ya de salud de la persona, sino un problema epidemiológico por el gran coste. Este es un estudio antiguo, del año 98, es el único donde se ve que, por ejemplo, cuando la creatinina aumenta más de 2 miligramos por decilitro, los costes del manejo del paciente con lesión renal aguda aumentan de 5.000 en el que no tiene lesión renal aguda, $5.000 que se utilizaban en su manejo, a 35.000 más o menos dólares en su manejo. O sea, aumentaba 7 veces el costo, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, como les digo, no tengo data de una data más reciente sobre coste, la idea es más o menos la misma. Entre más se complica el paciente, más terapias avanzadas, más terapias costosas requiere y por ende el costo para el sistema de salud, para los seguros que pagamos todos con nuestros impuestos es mayor y por ende también es un motivo para hacer diagnóstico precoz, manejo precoz y evitar complicaciones. Bien, jóvenes, esa es la última diapositiva. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahora. A ver, doctor Araujo. Sí, doctor, tengo una consulta. O sea, me dice usted que solamente
No exactamente, pero se tiene que ver en cuanto a la diuresis y la creatinina. Pero periódicamente en una persona que tenga estas complicaciones, así como diabetes mellitus, ¿cuánto debe ser, ¿no? O sea, periódicamente, ¿cómo debe ser el seguimiento en estas personas, ¿no? Para Ya, tratar de prevenir que tenga un AQI. ya. Ok, Yair, lo que pasa es que te estás saliendo del tema. Tu pregunta es buena, es interesante, pero esto es para ser tratada en enfermedad renal crónica. O sea, lo que pasa que la enfermedad renal crónica tiene causas bien claras, bien establecidas. Primera en el mundo, diabetes, la segunda, hipertensión. Y como son causas tan claras, los protocolos de manejo dicen que al paciente diabético y al paciente hipertenso hay que hacerle un screening cíclico, un screening ya preestablecido de evaluación de función renal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente el daño renal, tanto agudo como crónico, se suele presentar sin mucho aviso previo. Entonces lo vas a tratar mejor cuando hagan enfermedad renal crónica. Pero te voy adelantando para no dejarte el aire. El paciente diabético o hipertenso, que no tienen ningún cuadro de descompensación agudo, ningún evento o nada, se les hace el descarte por lo menos una vez al año. Y si el descarte es normal, se les cita cada vez una vez al año para su evaluación integral de función renal. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Está todo claro.